Hola, hola. Bienvenidos. Buenos días a todos, a todas. Ya estamos en República de los Ríos. Vamos a preguntar, ¿nos están escuchando allí nuestros compañeros de conexión? A ver si estamos ya. Ahí vamos a estar conversando ya con quienes nos van a acompañar. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la audición de hoy. En el República de los Ríos, los días martes lo dedicamos a la Semana Internacional, a la discusión que hay en los medios, pero también a la preocupación que pueda existir en compañeros, amigos que están conectados directamente a la situación de la reflexión internacional sobre lo que está pasando con la política y con el poder en general y cómo se está moviendo. Esto ya lo vamos a entrar en materia, pero en principio este es un momento que es bien importante poder hacer una buena conversación acerca del tema internacional, porque de esas definiciones se van a derivar muchas cuestiones que después vamos a ver que se van a reproducir a nivel de los países, a nivel de las regiones, qué sé yo. Vamos a conversar. Está con nosotros Bruno Sommer, fundador del Ciudadano, periodista que formado además en Chile y hoy en día lejos en todo caso, pero conectado siempre. Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, Víctor, gracias. Bien, estamos por aquí con preocupación mirando lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Gracias a la radio y gracias a tu programa por invitarme a este espacio de reflexión y conversación tan importante para la ciudadanía de Valdivia y la región de los ríos. Gracias, Bruno, por estar ahí. Vamos a conectarnos después en un rato más. Están en otras actividades. Hoy tenían temprano otras cosas. Andrés Valenzuela Turner y Diego Sáez Trumper. Pero por lo pronto yo quería precisamente conversar contigo en función de qué es lo que está pasando a nivel global. Para clarificar cuál es la preocupación. Digamos. En principio, nosotros estamos viendo quizá un momento histórico a nivel internacional como no se veía desde la posguerra, en que la situación de los organismos supranacionales, el ejemplo hoy puntual y contingente actualizado es la OMS, pero ya veníamos con un cuestionamiento duro, especialmente de sectores como Trump, en este minuto, pero también venía desde otros países y desde otros líderes el cuestionamiento al orden internacional como había salido de la posguerra y las instituciones que se habían fortalecido a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que el hegemón se constituye allí en Estados Unidos, y Estados Unidos, y eso se lo he escuchado a varios analistas, asume su rol, ¿no? Su rol histórico, ¿no? Conducir el proceso internacional. Y lo que hace básicamente es financiarlo, ¿no? Como se hacen las cosas cuando uno quiere tener el poder. La vía quizá más fácil es, bueno, junta lo que tengas que juntar y págalo, ¿no? Y a nivel internacional eso también sucede, digamos, ¿no? Obviamente estamos simplificando, pero no es menor el hecho de que se hayan financiado grandes organismos internacionales que hoy en día entran en cuestionamiento a propósito no necesariamente de la gestión de los organismos internacionales, que también es una confusión que existe, sino que básicamente porque el hegemón se está moviendo, está cambiando. Y Estados Unidos ya no es el gran centro del poder en el mundo, puja todavía, y además viene de una retraída hacia el interior, hacia la defensa de América, como le llaman ellos, que lo saca precisamente de esos organismos internacionales. Y la presencia de China, por otro lado, es la presencia de un hegemón que podría serlo, pero que todavía no lo es. Que lo es en términos de números, pero en términos políticos, de lo que estamos hablando acá, todavía no sucede. Entonces estamos en el intersticio en que no vamos a tener claridad respecto de la salida y van a poder caer o nacer nuevas conformaciones regionales o
también esto de los organismos supranacionales. Y el otro dato es la crisis de los conglomerados tipo de la cooperación regional, ¿no? La Unión Europea. La gran crisis de la Unión Europea, la salida de un socio muy relevante como es Inglaterra, el auge del autoritarismo en algunos países miembros de la Unión Europea, cosas que uno no pensaría hace una década atrás, y que está volviendo a poner esto de la incertidumbre en las relaciones internacionales como una cuestión fundamental. Después, si nos descolgamos hacia Latinoamérica, imagínense, o sea, hay muchas cosas que se están reproduciendo en América Latina, pero que se están reproduciendo por defecto nomás. O sea, cada vez más nosotros como América Latina hemos ido perdiendo también espacio. Y te lo quiero preguntar en todo caso, no quiero centralizar el argumento, pero ver cómo lo analizas tú, Bruno. Pareciera que nosotros, en la región, en Latinoamérica en general, para qué hablar de Chile, digamos, somos la última esquina, digamos, del cuarto, para decirlo bien. Bruno, ¿cómo ves tú la cosa? Yo coincido bastante con tu análisis. De hecho, hay una reconfiguración de las relaciones y los pesos, ¿no es cierto?, políticos en el ámbito internacional. Este mundo unipolar al que asistimos durante mucho tiempo, donde Estados Unidos era el centro de la política y de las relaciones también económicas a nivel mundial, eso está cambiando pocamente. El mundo hoy día es multipolar, y eso es justamente lo que es uno de los fenómenos de la globalización, y es una de las cosas que molesta a Estados Unidos, que los países han empezado a construir relaciones comerciales cara a cara directamente, que en algunas relaciones económicas incluso han abandonado el dólar, que fue la moneda, el patrón para el comercio internacional, y que, por ejemplo, no sé, naciones como Rusia diga que quiere que el gas que le vende a Europa, el gas que le vende a Alemania, se los paguen en euros y no se los paguen en dólar. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, esos hechos finalmente han hecho que Estados Unidos pierda protagonismo en el escenario mundial. Pero este es un gato de espaldas que se va a defender. Este es un gato de espaldas que no ha ganado ninguna guerra en el mundo desde 1992 en adelante. Me refiero a guerras militares, ha tenido un fracaso tras otro fracaso, y que ha llevado la guerra a otros ámbitos, a otros espacios, que no son netamente el militar, pero sí lo ha llevado a las guerras, no sé, a través de bloqueos económicos, a distintas naciones del mundo, como el caso de Irán, el caso de Venezuela, guerra psicológica, guerra comunicacional, es decir, ha tratado de asfixiar y tratar de mantener esta hegemonía de la que gozó en algún momento de la historia de la humanidad, pero que cada día se ve más deteriorada esta hegemonía. O sea, Estados Unidos ha quedado evidenciado para los ojos de la humanidad y para los ojos de las personas en la última década, gracias al surgimiento de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación, etcétera, como el gran violador de derechos humanos en el mundo. Y la imagen que teníamos antes de Estados Unidos hace 20, 30 años atrás era una imagen de un Estados Unidos, ¿no es cierto?, promovido por Hollywood y todo, como el guardián de la democracia, el que iba a salvar, no sé, a la mujer desvalida a un lugar, y los soldados, siempre ellos los héroes, ¿no es cierto? Bueno, esa imagen se ha ido, ¿cómo es que se llama?, develando de que no es así, y que realmente ellos son los grandes violadores de los derechos humanos en el mundo. Entonces yo creo que hay una reconfiguración del poder mundial poco a poco. Asistimos, ¿no es cierto?, a la creación de los BRICS, que es esta organización donde está Brasil, Rusia, India, China, que un golpe que le dolió mucho a Estados Unidos, y que luego del anuncio de los BRICS yo veo que justamente es cuando Estados Unidos inicia toda esta ola por recuperar el poder que había perdido, el poder político que había perdido en Latinoamérica. Porque recordemos que en algún momento de nuestra historia, ya hace bastantes años atrás, teníamos, no sé, estaba Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina,
Bachelet, no nos guste, no nos guste, pero bueno, digamos ya que una pseudo centro izquierda, ¿no es cierto?, también en el poder, o sea, y se está avanzando en el proceso de construcción de UNASUR, ¿no es cierto?, el latinoamericano, y Estados Unidos, ante este resurgimiento de la BRICS, ¿no es cierto?, esta aparición de BRICS, inicia toda una ola por recuperar a través de golpes blandos y de distintos mecanismos, a través del uso del lawfare, de recuperar el poder en Latinoamérica, su patio trasero, que lo tenía prácticamente perdido y que empezaba a celebrar acuerdos de libre comercio con China, acuerdos con Irán, acuerdos con Rusia. Dice, no, Estados Unidos dice, no, no puedo perder Latinoamérica, lo voy a retomar el poder, y a través del lawfare, no sé, ponen a Lenín Moreno en Ecuador, Macri en Argentina, o sea, Latinoamérica es un territorio hoy día en disputa nuevamente y bueno, y vamos a ver lo que pasa de aquí para adelante. Ese sería como mi análisis así bien inicial. Toqué varios aspectos, lo sé, pero espero que sirvan al debate y al diálogo. No, por supuesto, por supuesto. Se está sumando Andrés Valenzuela. Acaba de aparecer en pantalla. Hola, Andrea. Andrés Valenzuela, ustedes se conocen igual, ¿no? Yo su cara No me se parece conocen, los conocida. presento. ¿Sí? Vienen de la misma escuela. Buenos Bruno días. Sommer, bueno, Tenía el pelo largo antes, y sin embargo, quizás tú tenías el pelo largo, Andrés, ¿o no antes? Tenía pelo. Tenía pelo y tenía el pelo largo, pero siempre he tenido barba. Y ves, sí, te voy a que te conozco. Sí, sé que alguna no. vez desclasificaremos esas fotografías, Andrés, ¿ah? Andrés de pelo largo. Sí, lo recuerdo. Eso va a ser arqueología. Bueno, con Bruno estábamos conversando ya acerca de la presencia del nuevo orden o el nuevo desorden internacional, ¿no? A propósito de la diferencia y de las similitudes entre la posguerra y este momento, a propósito del cuestionamiento a los organismos internacionales, muchos que se fortalecieron precisamente a partir de la constitución del hegemón en Estados Unidos en la posguerra y el financiamiento de los organismos supranacionales en su momento, y la crisis que supone esto como una crisis de eso, ¿no? Del hegemón, no tanto de la OMS como incluso aparece hoy en día, sino que a propósito de que Trump además sale a cuestionar a la hora que quiere a cualquier organismo internacional, sino que está situado precisamente en la correlación que pueda existir en el futuro entre dos potencias que son todavía ninguna de las dos la potencia central que conduce el proceso internacional, ¿no? Todavía la presencia de Estados Unidos es tremendamente fuerte, lo acaba de decir Bruno, pero es evidente que está mirando hacia otro lado, ¿no? Y lo la va a noción seguir de América y todo ello. Un poco hablábamos, si recuerdas, la semana pasada con Diego sobre este panorama donde justamente a raíz de la reunión esta de la OMS, donde Estados Unidos cuestiona la OMS, amenaza con retirarse, etcétera, conversábamos un poco de esta situación de Estados Unidos abandonando, entre comillas, el panorama internacional, que es entre comillas, grande, porque digamos, finalmente, claro, hay un abandono un poco de esta estrategia del poder suave, del soft power, pero a nivel, por ejemplo, militar, Estados Unidos va a seguir siendo una presencia potentísima. Después de todo, Estados Unidos no solamente es el país que por sí solo es lejos el mayor inversor militar del mundo, sino que además es uno de los países que tiene más despliegue. Entonces tiene una presencia y lo que en geopolítica se llama proyección muy potente. Entonces uno no, pese a que Estados Unidos ha, entre comillas, arruinado su perfil internacional en los últimos años, sobre todo con Trump, uno no puede pensar el mundo internacional sin ese factor. Por mucho que hoy en día el poder internacional sea mucho más fluido y los actores sean mucho más dinámicos, en que puede surgir
China velozmente, relativamente, digamos, en el contexto internacional, en que puede haber un vaivén, en que además hay actores regionales potentes. Recordemos que también lo conversábamos hace, si no me equivoco, 2 semanas, el tema ártico, por ejemplo, como en la geopolítica ártica, países como Canadá o como Rusia son tremendos actores. Entonces el mundo no es tan hegemónico como solía serlo, digamos, durante la Guerra Fría, pero hay pequeños hegemones regionales que además proyectan y participan de la dinámica de poder internacional. No por nada, digamos, Estados Unidos se mete en temas políticos que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Por ejemplo, cuando se habla de paz en el Medio Oriente o con la negociación entre Palestina e Israel, y siempre está presente Estados Unidos, es por algo, es porque ellos proyectan poder, no porque ellos tengan, digamos, una razón relativamente lógica, digamos, de estar metidos ahí. Es, a propósito de ello, o sea, quizá es bueno ir compartiendo un poco. Bruno mencionaba la situación de los BRICS. Para hacer el menú completo, la situación de los BRICS también es una cuestión que está diferenciada internamente, o sea, no es lo mismo China que todos los demás, y en especial diríamos Brasil, o sea, por ejemplo, el caso de India, y ahí yo les pregunto también, o sea, vamos conversándolo, pero el caso de India, India está llamado a ser una potencia mundial por población y por una serie de otras razones, por instalación allí de, de instancias de, no sé, que tienen que ver con las sucesivas revoluciones industriales de las que se habla hoy en día. O sea, es un territorio que evidentemente va a pasar a ser relevante en el futuro, no, más allá de la situación interna que pueda tener o la relación de desigualdad que pueda haber al interior. China ya sabemos lo que es. Entonces, tampoco es que los BRICS funcionen como BRICS, ¿no? Ahí Y hay esto a un propósito súper también buen punto. del comercio internacional. Bueno, ¿Sí, ahí Andrés? tú tocaste un súper buen punto de qué tan real es BRICS. Yo recuerdo hace algunos años atrás, conversando con una persona que participa en la Organización de Cooperación Técnica Alemana, de lo que antiguamente era la GTZ, ahora es GIZ, en Latinoamérica, y conversábamos un poco del tema del panorama, digamos, de estos grandes bloques actores del mundo. Y esta persona me comentaba que en realidad el BRICS era una organización súper de papel. El BRICS a nivel internacional, al menos como lo veía él, como alguien que participaba, digamos, en la cooperación internacional, el BRICS en realidad era una organización que no funcionaba, que no tenía ningún peso. Más allá de haber sido un pequeño susto, como decía un poco Bruno recién, los estaba escuchando, el tema de que a Estados Unidos le dio miedo, entre comillas, el BRICS, en realidad el BRICS nunca funcionó mucho, nunca hizo mucho. Y de hecho, el día de hoy uno revisa qué es lo que hace BRICS y BRICS no hace nada. O BRICS sea, es no, una... yo ahí discrepo un Bruno. poco. O sea, ¿por qué? Porque la construcción de cualquier bloque internacional que se quiera hacer no es un proceso en corto, ¿ya? Es un De proceso que todas va a tomar. maneras, Y lo de BRICS también, o sea, la idea de tener una unión latinoamericana como UNASUR fue un proyecto que se estaba gestando, finalmente se hundió. Y en el caso de BRICS, por ejemplo, sí está empezando a dar pequeñas luces. Se creó un banco que lo anunció Putin hace un par de días atrás, el Banco de los BRICS, que va a comenzar a dar préstamos a las naciones que así lo solicitan. Eh, Coincido contigo que no es una organización madura del todo. O sea, tenemos, no sé, 5 o 10 años más para que llegue quizás a ser, si es que llega a ser una organización, qué sé yo, como, qué sé yo, Naciones Unidas o otra, quizás va a estar muy lejos, quizás nunca va a llegar a ese destino. Pero sí están trabajando. Yo creo que el tema es que hay muchos bloqueos de por medio. sí, pero Eh, además tienes que tener en cuenta otra cosa. BRICS sí puede funcionar, por ejemplo, puede generar este banco que mencionas tú, pero el banco es ruso,
no es un banco BRICS finalmente. El banco va a ser ruso o el banco va a ser chino, porque finalmente la gran debilidad de BRICS es que los países que integran BRICS están mucho más preocupados de resolver problemas internos o de resolver sus propias agendas. Por ejemplo, en el caso de Rusia, su agenda está mucho más enfocada en consolidar el poder en la zona buffer de Europa, y uno lo ve con lo que hizo Rusia con Ucrania, y por ejemplo, en el mismo sentido, China está mucho más preocupada en proyectar su poder regional. Uno lo ve ahora con el mismo tema de tratar de sofocar a Hong Kong. Y en el caso de India, tienen digamos, pese a que, como dice Víctor, es un país que por números y por tradición histórica siempre ha sido un poder o un jugador súper relevante a nivel internacional, al mismo tiempo es un país tremendamente fraccionado, con un Estado que no funciona a nivel unitario, entre comillas, con una fragmentación interna tremenda, donde hay altos niveles de desigualdad brutales, altos niveles de falta, por ejemplo, de alfabetización, falta de acceso a servicios básicos. Entonces, lo mismo pasa con Pero Brasil. digamos Brasil que era un país China, que iba al Andrés, alza, lo comentamos un poco. China saltó al primer lugar viniendo de allá también, o sea, Sí, pero por otro en la hay desigualdad, que la tener en crisis cuenta que interna. a diferencia de India, China tiene un estado altamente centralizado, probablemente uno de los más centralizados del mundo. Es un país que básicamente lo gobierna un partido desde una camarilla dentro de ese partido, y que además tiene una tradición histórica en que se cuestiona muy poco la autoridad. Entonces es un país que funciona de una manera que es muy diferente a India. O sea, yo recuerdo cuando estaba estudiando, de hecho, en Tailandia, revisábamos, por ejemplo, el funcionamiento muy de cerca en ese momento de ASEAN como otro bloque, con un modelo completamente diferente. Porque uno normalmente en relaciones internacionales, por ejemplo, ve mucho el modelo Unión Europea, el modelo Naciones Unidas, digamos, como los grandes modelos de articulación internacional. En ese momento también estudiamos mucho el bloque BRICS como una alternativa emergente. Pero también están estos otros experimentos. Por ejemplo, ASEAN, que agrupa a los países del sudeste asiático, planteaba en su momento un modelo de cooperación internacional súper diferente, un modelo en que se establecía como eje fundamental la no interferencia. Súper extraño, digamos, donde uno dice, ok, ¿cómo se articula un bloque internacional sin que haya una mezcla, digamos, o un borrón de dónde parte y dónde termina la soberanía nacional? Porque en el fondo el gran eje central de ASEAN es la no interferencia en los asuntos internos de otros países. Pero eso ¿Y ha hasta qué llevado punto a que ese ASEAN bloque aún finalmente se existe? convierta... O sea, ASEAN sí existe totalmente, realizan sus reuniones regularmente, todo, pero el problema es que ASEAN se convirtió por este mismo énfasis duro en la no interferencia, que en el fondo pone la cortapisa de que cualquier país en cualquier momento dice, ah, no, ese es un tema mío, no se metan, se convirtió en una gran mesa de negociación de poco. Digamos, en chiste siempre se hablaba en Tailandia de que en ASEAN finalmente lo que se hacían eran reuniones donde se juntaban a comer fruta los grandes líderes de la región y digamos, a exponer grandes promesas, pero que nunca se llevaban a nada. Entonces hay que tener súper harto énfasis también y cuidado cuando uno habla de bloques internacionales en cómo se compone ese bloque y cuál es el énfasis que tiene. Porque así como, por ejemplo, el énfasis de la Unión Europea se derrumbó con las crisis sucesivas, las crisis económicas, ahora la crisis sanitaria, derrumbó un poco este modelo hegemónico que había establecido y los obliga a replantearse, y uno lo está viendo ahora con este llamado que hacen Francia y Alemania a este, digamos, fondo de salvamiento, que no es un crédito, por lo tanto, de alguna manera llama a que la Unión Europea se haga cargo de una deuda internacional como unión, que es bien interesante, pero al mismo tiempo todos los otros bloques también están en cuestionamiento. Por ejemplo, ante una crisis sanitaria, ¿qué hace BRICS? ¿Qué hace ASEAN?
que hacen las organizaciones internacionales, digamos, que no son además, la Organización Mundial de Salud. Claro, es que además los bloques no tenían oficinas de salud. O sea, nombraban aquí, por ejemplo, en el caso de UNASUR. Digamos, no había un pensar en crisis. Claro, en el caso de UNASUR tenían una Secretaría de Salud, que es un poco la lógica de la Unión Europea construye las agencias y funcionan bastante bien hasta el momento de la crisis, ¿no?, que está viviendo, pero en el caso de UNASUR eso funcionó y bastante intensamente al principio, pero con la caída de UNASUR se va la mayoría de los países. De hecho, eso es lo que pasa. La posibilidad de haber enfrentado este momento en la región de otra manera, con mayor cooperación internacional entre los vecinos para enfrentar la pandemia, se nos fue a las pailas. O sea, no tenemos esa posibilidad. Hay un poco una le cosa agrego otro elemento que mencionaba Diego la semana pasada y que tiene que ver con la fragilidad de las organizaciones en Latinoamérica, sobre todo, pero que esto se aplica a otras regiones también, en que las organizaciones dependen mucho de quienes las integran. Recordemos, creo que lo decía Diego la semana pasada, el tema de que al cambiar un liderazgo en Latinoamérica y pasa de izquierda a derecha o derecha a izquierda, inmediatamente se cuestiona o deja de participar o reforma un bloque o se desmorona un bloque y surge otro, etc. Entonces esa volatilidad que es muy dependiente de los liderazgos es una cortapisa tremenda para la solidificación de un bloque. Lo vemos con Brasil, por ejemplo, donde pasa a ser un Brasil liderado por Lula y por digamos, por la corriente de Lula, se va al extremo más opuesto posible, digamos, con Bolsonaro, y toda la política internacional de Brasil se desmorona. Cambia, es cierto eso. Bruno Sommer. Está supeditada la continuidad de estos organismos de cooperación internacional justamente a quien gobierna un país, y lo que pasó con UNASUR en Latinoamérica es clave. Llegó, qué sé yo, Macri al poder, Piñera al poder, y terminaron por disolver UNASUR. Lenín Moreno, la sede estaba en Ecuador de UNASUR, de hecho hasta el edificio fue desalojado, ya no existe edificio de UNASUR. Entonces, claro, o sea, ¿cómo superar el tema de que esto no esté supeditado a quien está en un gobierno y que sean políticas finalmente de los estados, más allá de los gobiernos, y que éstas sean respetadas? Es un tema que va a estar en discusión. Yo quería también poner sobre la mesa, porque siempre hablamos como del hegemón de Estados Unidos, pero poco hablamos del hegemón como del imperio anglo. Yo prefiero siempre hablar como del imperio anglo, porque así como está el Reino Unido, ¿no es cierto?, y después la figura de reino desapareció y aparecieron los estados-nación. En el Norteamérica nos crearon los Estados Unidos. Vamos todos los estados del mundo a estar unidos en un punto, en un lugar, y como dice Yanis Varoufakis, el expresidente de Grecia, todos los estados-nación del mundo tomaron ese acuerdo de poner, ¿no es cierto?, sus ahorros, sus dineros, todo el dinero de todos los estados-nación del mundo viajó finalmente a Nueva York, a Wall Street, y finalmente todos los estados-nación del mundo, cada vez que ese Estado-nación principal de Estados Unidos se resfriaba, ¿no es cierto?, o estornudaba, nos terminaba contagiando a todo el mundo. Y es lo que estamos asistiendo, es lo que estamos viendo nuevamente, porque más allá de esta crisis de la salud y del COVID-19, ¿no es cierto?, más allá de la pandemia, estamos asistiendo a una crisis económica, una etapa de recesión económica mundial que va a estar afectando a todos nuestros estados-nación poco a poco, y una crisis económica que se venía gestando desde antes, que se le quiere responsabilizar que parte de esta crisis es el coronavirus, pero el sistema financiero internacional venía haciendo crisis desde antes, ¿ya? O sea, ya hay indicios súper claros que desde septiembre, desde el año 2019, los niveles de impresión de la Reserva Federal aumentaron a niveles nunca antes vistos. O sea, los tipos se estaban preparando para salir a endeudar nuevamente al mundo, y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, y que ya lo estamos viendo. O sea, Chile recibió, ¿cuántos son? Creo que como 11.900 millones de dólares. En el caso donde estoy acá yo en Ucrania, fueron 9.000 y tantos millones de dólares,
pero siempre con un condicionamiento. Están diciendo, no, ok, los vamos a pasar al 0%, porque estamos en una situación Sí, de claro. pandemia. Entonces se están entregando esos recursos a los Estados-nación, en el caso de Chile, 11.700 millones de dólares, pero finalmente esos recursos demoran tanto en llegar a la gente. Tengo entendido que ese bono de emergencia que se puso para el pueblo de Chile, que va al orden de los 65.000 pesos, que lo vienen anunciando hace como 2 meses, recién va a ser entregado el 29 de mayo. Sí, se ha Pero a ver, demorado. volviendo hacia atrás al tema, a por qué yo apunto al tema del imperio anglo y no solamente de Estados Unidos como gran hegemón. Yo veo que en realidad se tomaron puntos estratégicos del mundo para este control hegemónico. Si nos vamos al norte, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Canadá, Alaska, por quien es controlado. Si nos vamos al sur, para mí un aliado estratégico de ese imperio anglo es Chile, en Sudamérica. Chile yo digo que es como una especie del Israel de Sudamérica. Así lo veo. Chile, ¿no es cierto? Si nos vamos al otro extremo del planeta, Australia, Nueva Zelanda, es decir, en puntos estratégicos del globo, ¿no es cierto?, este imperio anglo desarrolló bases de importancia para expandirse sobre el resto de los territorios. O sea, Chile ha sido ocupado en las últimas 20 años, 30 años, yo diría, como el centro neurálgico para la expansión de muchas compañías transnacionales en otros países de Sudamérica. Es decir, las compañías, por ejemplo, extractivas de los recursos minerales, sus bases de operación están en este llamado Sanhattan, ¿no es cierto?, que donde tiene sus edificios Piñera y todo. O sea, Chile es un punto clave para la expansión de ese imperio anglo sobre Latinoamérica. Si vamos más allá, por ejemplo, el tema de las construcciones de antenas, ¿no es cierto?, para el control, hoy día los ejércitos, los militares no necesitan desplazar tropas muchas veces. Dicen, no, mira, ¿sabes qué? Nos basta tener un par de antenas en ciertos lugares estratégicos del globo y de esa manera podemos tener control sobre las comunicaciones, etc. Está esta red conocida por todos, que es la red Echelon, ¿no es cierto?, que sus puntos neurálgicos de funcionamiento son justamente Canadá, Australia, ¿no es cierto?, Inglaterra, Nueva Zelanda. Entonces yo siento que nosotros como humanidad, como todo el resto de los otros estados-nación del mundo, no hemos sabido hacer frente justamente a este imperio que yo sigo pensando que sigue estando ultra vigente y que es el imperio angloparlante, que es Estados Unidos e Inglaterra. Y ahora, sí, ¿qué unión se irá a dar o no se irá a dar después de que Inglaterra dio este paso de salirse de la Unión Europea, que está el Brexit, no sé si del todo ejecutado o no? ¿Qué cooperación se va a dar entre ellos dos, ¿no es cierto? Y cómo el mundo va a hacer frente a ello en las próximas décadas. Se nos va a unir en cualquier momento Diego Sáez Trumper también a esta conversación, que está muy interesante. Y yo estaba pensando en incorporar el elemento de la situación económica mundial, y Bruno lo ha hecho ya, y solo incorporar un pequeño dato que no es pequeño, es esto de la crisis interna de la Organización Mundial del Comercio. O sea, a todo esto agreguemos que Estados Unidos también golpeó al interior de la OMC, que digamos que no es una instancia beligerante, digamos, para Estados Unidos. O sea, nunca fue visto como un problema, al contrario, ¿no? Sin embargo, viene de una discusión interna acerca de cuál es el rol de la Organización Mundial del Comercio, y por algo será, ¿no? O sea, tiene que ver con esto que veníamos conversando. Cuando se desactiva un organismo importante al interior, que es el Tribunal de Disputas, se desactiva porque Estados Unidos le quita la posibilidad, por la capacidad que tiene de vetos en estos organismos, de nombrar nuevos jueces a ese tribunal, ¿no? Que en definitiva es el tribunal de la OMC al que más de una vez Chile ha tenido que ir. Y eso es un dato que venía dándose el año pasado a fines de año. Entonces, probablemente estamos viendo recién el inicio de una etapa de crisis generalizada
en que los organismos supranacionales van a ser los termostatos de una crisis mucho más profunda como la que ustedes han ido dibujando. Andrés. No, hay un tema con cómo Estados Unidos juega su poder bajo la administración Trump, y que de alguna manera cortó un poco los lazos o el envoltorio que regulaba muchas de las cosas, digamos, desde después de la digamos, desde después de la Guerra Fría, más bien. El cómo se entendía el poder hegemónico cambió un poco y se supeditó a ciertos parámetros que tenían que ver con estos grandes bloques, con la gran gobernanza internacional, digamos, donde pese a que se subentendía de que Estados Unidos había quedado como el gran poder hegemónico solitario, digamos, en el mundo, una vez que desaparece la Unión Soviética, se subentendía de alguna manera, y durante mucho tiempo funcionó así efectivamente, que había una gobernanza internacional, digamos, se habían ido construyendo estos bloques habían ido ganando atribuciones y construían un panorama, digamos, de algún tipo de gobierno, de imperio de la ley internacional de alguna manera. Y lo que hace Trump, en el fondo, en los últimos par de años, es romper con todo eso de la manera más flagrante posible, digamos, en el sentido de que desconoce esta ordenanza, desconoce esta gobernanza internacional, y finalmente golpea la mesa y dice, muy bien, muy bonito que exista todo esto, pero al final del día el poder soy yo, de alguna manera haciendo una reactualización del famoso ethos de las monarquías absolutas, digamos, donde el Estado soy yo. Bueno, Trump de alguna manera libera el genio de la botella, digamos, este ente escondido, que siempre estuvo ahí, ojo, no digo que esto en realidad fuera súper funcional a nivel profundo, pero él finalmente lo que dice es, ¿saben qué? Si algo no me gusta, yo hago lo que quiero, porque finalmente tengo las tropas y tengo el dinero y tengo la influencia. Y a eso le responden las otras potencias mundiales que emergen con un bueno ya. O sea, la guerra económica que hemos visto desde el año pasado con China tiene que ver con eso, tiene que ver con que finalmente el hegemón que creía ser indisputado, que era Estados Unidos, dice yo hago lo que quiero, por mucho que hayan reglas aquí, yo hago lo que quiero, y China dice, bueno, entonces si vamos a jugar así, juguemos así, digamos, es ese el tema. Y uno lo ve en múltiples frentes. Tú dices, está la Organización Mundial de Comercio, ahora Trump hace una cosa parecida con la OMS, y el año pasado estuvo todo el año, digamos, atacando a su propia herramienta, que era la OTAN, con lo mismo, digamos, diciendo en el fondo, ¿saben qué? Yo soy tan poderoso y tan autocrático que me doy el lujo, entre comillas, de cuestionar a esta organización que yo mismo armé. Entonces, el gran riesgo aquí es que tenemos un Estados Unidos liderado por un entre comillas, líder que sobreestima probablemente su capacidad hegemónica mundial. Porque, como decía al principio, efectivamente Estados Unidos sigue siendo hegemónico en algunos ámbitos, pero ya no es tan hegemónico en esos ámbitos, y en muchos otros ámbitos está completamente disputado. A nivel económico, por ejemplo, Estados Unidos dejó hace rato de ser la potencia hegemónica. Tanto el mercado indio cuestiona eso, no tanto la economía india, pero sí el mercado, como la economía china, que de alguna manera la recuperación relativamente rápida que ha tenido desde el inicio de la pandemia, habla de una capacidad para responder a crisis internacionales que no la tiene todo el mundo. Claro, el punto es qué bloques entonces surgen o qué puede suceder en este contexto, porque partíamos diciendo esto no es solamente una cuestión que esté asociada al comercio o a la economía, aunque de eso tiene parte fundamental, sino que también tiene de historia, mucho de historia detrás. Bruno Sommer. Sí, yo quería como poner sobre la mesa, ¿qué creen ustedes? Si es que este gigante egoísta, hola Diego, Hola, Diego. este gigante egoísta que es Estados Unidos se va a ir quedando
cada vez más solo o, o va a construir nuevos aliados o está totalmente cada día más deslegitimado? ¿Cómo ven el futuro, ¿no es cierto?, de este ex hegemón en un mundo que cada día hoy día es más multipolar? Eso quería poner sobre la mesa y también quería poner sobre la mesa que yo, a mi parecer, hay harta discusión al respecto que quien logre tener la hegemonía en las próximas décadas o próximas 2 décadas, se dice que va a ser quien logre controlar, ya no tener las más fuerzas militares más grandes del mundo, etcétera, sino quien logre controlar el 5G, ¿ya? Y ahí yo veo que Estados Unidos tiene la carrera perdida, a mi parecer. China va muy adelantado en la materia con Huawei, con esta empresa. Su trazado de antenas, etcétera, ya está expandido por gran parte del mundo. O sea, no es menor el hecho que la hija del dueño principal de esta compañía fuera retenida en Canadá por la justicia, ¿ya? En momentos que trataba de celebrar acuerdos y que le trataron de poner esta sanción aduciendo a que China habría entregado la tecnología de 5G al gobierno de Irán bajo el nombre de otra compañía. Entonces, para volver a la raíz de mi pregunta, yo quiero poner sobre la mesa eso. ¿Ustedes creen que Estados Unidos, este gigante egoísta, va a lograr tener nuevos amigos en el mundo o ya está totalmente deslegitimado? ¿Realmente vamos a asistir a un mundo más multipolar o no? Bueno, vamos entrando en esa consulta que hace Bruno, seguro con una intencionalidad no declarada todavía. Eh, y vamos a dar la bienvenida a Diego Sáez Trumper, que ya está con nosotros, viene saliendo de una reunión, así es que probablemente no escuchó toda la primera parte de este encuentro, pero tenemos un rato hasta las 10:30, de hecho un poquito antes, porque hoy nos vamos a precisamente dar esa posibilidad. Nos la confirió el director de la radio que no está con nosotros hoy, Miguel Ángel Millar, pero nos dejó ese pequeño regalo, unos minutos más. Hemos hablado un poco de la situación general de los organismos supranacionales. Había un punto al principio incluso en que Bruno planteaba esto de la creación hace un par de días, o por lo menos el anuncio, hace un par de días un banco de desarrollo, de hecho se llama para los BRICS, ¿no? Yo rápidamente lo busqué en Wikipedia, ¿no? Y está allí ya con un post el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el NBD BRICS, ¿no? Y que ya existía un anterior elemento, pero tiene su sede central en Shanghái, entiendo. Pero bueno, o sea, no quiero entrar en el detalle, pero estábamos hablando un poco de cómo se reacomodan los bloques internacionales a propósito de que ya no existen bloques internacionales, o por lo menos están en crisis, ¿no? Por lo menos los que monopolizaban el control internacional de las relaciones internacionales en Occidente, como era la Unión Europea o como podían ser. Estábamos discutiendo acerca del estado de los BRICS y por supuesto del rol de Estados Unidos, como lo acaba de plantear Bruno. Vamos a esa conversación. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas. Bien, acá contento de haber alcanzado a aparecer y agradeciéndole al director de la radio estos minutos extras. He escuchado un poquito lo que decía Bruno y yo creo que el tema de la tecnología en general y del 5G en particular es importante y sin duda es un nuevo componente que no es solo la tecnología en sí, sino que los datos que circulan a través de esa tecnología. El que tiene el control de la infraestructura tiene acceso a muchos datos que no tiene nadie más, digamos. Y digamos que cobra un peaje en términos de datos a todos los que pasan por allí. Lo que yo no creo es que eso que el poderío militar, o sea, si yo no tengo 5G, pero tengo bombas nucleares, no creo que Es cierto, sí. vaya a entregar así. Entonces, yo creo que esa tensión es la complicada. O sea, entre unos que tienen un tipo de poderío y otros que tienen otro tipo de poderío, y en
en esos enfrentamientos es donde se vuelve complicado. Y eso junto con el descrédito que cada vez más se trata de imponer a los organismos internacionales. Yo ahora me ha llamado la atención que en muchos lados hay gente haciendo comentarios en contra de la OMS, más o menos como que la OMS tiene toda la culpa de que haya habido una pandemia y este tipo de cosas. Entonces, hay como, bueno, en Chile, pero en muchas partes del mundo, como somos muy buenos para tratar de buscar culpables y apuntarlos con el dedo, ahora pareciera que la OMS es una porquería. Yo la verdad sé muy poco sobre la OMS, no sé si es una institución extraordinaria o una institución corrupta, la verdad es que no lo sé, pero por lo menos me produce dudas pensar que sea la OMS la gran responsable de la situación internacional ahora con el coronavirus. Entonces, hay un intento de deslegitimación en términos sociales y bueno, y los estados también tan debilitados que están. Ustedes están hablando de los BRICS, ya me imagino que los BRICS tenían mucho sentido del momento que Brasil iba para arriba, que Rusia iba para arriba. De los BRICS, yo no sé, no, la verdad es que desconozco cuál es la situación económica de India, pero los otros, por lo menos la B y la R de los BRICS no están pasando por un momento económico y en el particular caso de Brasil un momento político tampoco muy luminoso. Andrés, Bueno, Valenzuela. a lo que dice Diego, yo le sumaría otra cosa más, porque también está, como decía un poco Diego, quien controla la infraestructura, pero además quien controla el contenido, porque están, digamos, el poder tiene varias patas. Por un lado está este poder de las botas en el piso, digamos, que siempre se habla cuando se habla de lo militar. También está el poder de controlar la infraestructura, pero además está el poder de quién pone los mensajes, y que tiene que ver con el poder de la construcción social de la realidad, de la construcción de cómo se percibe y de cómo se prepara a través de esa construcción a las sociedades para encaminarse o no hacia un lado u otro, digamos. A nivel histórico lo hemos visto muchas veces, digamos, o sea, temas como, hablando a nivel histórico, por ejemplo, la abolición de la esclavitud no surgió de un día para otro, surgió a medida que procesos sociales fueron preparando una construcción percibida de la realidad que dejaron el terreno ya allanado para ciertos cambios, que tenían que ver con realidades económicas, con realidades geopolíticas, con realidades de la percepción el rol de la persona dentro de la sociedad, etc. Y lo mismo pasa con todo, digamos, en el caso digamos, de estas hegemonías que estamos viendo ahora, o de la deconstrucción y reconstrucción de estas hegemonías, también hay un tema de los mensajes que circulan. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto cómo China ha tenido un enorme interés por controlar eso, por meter su dedo ahí. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que la gran industria de producción de mensajes que es Hollywood, por ejemplo, hoy en día esté cada vez más fuertemente ligado a China. Y hoy en día muchas superproducciones cinematográficas y norteamericanas digamos, no tocan ciertos temas o tocan los temas de una cierta manera pensando en si eso va a enojar o no a China, si podemos vender el producto de luego en China o no. Entonces, de hecho, durante todo el año pasado, por ejemplo, estuvo muy cuestionada la producción cinematográfica norteamericana porque se alteraban los guiones de acuerdo a si había o no un tema que enojara a China, por un tema económico, de proyecciones, etcétera, pero que finalmente redunda en que los mensajes que circulan y por lo tanto también la construcción social que se va haciendo, a partir de eso, la percepción que se tiene o no, va construyéndose hacia los intereses de ciertos bloques. O sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, porque uno podría decir, pero esto es tontera nomás, ¿a quién le importa lo que diga o no Hollywood? Pero resulta que si uno mira la construcción social de realidad internacional desde finales de la Segunda Guerra Mundial, por algo había una predisposición a aliarse con Estados Unidos o con el bloque occidental, entre comillas, y demonizar, por ejemplo, todo lo que oliera a izquierda tenía mucho que ver también con cómo la gran población mundial, que no necesariamente está al tanto de los grandes procesos
políticos, de las alianzas, de lo que pasa por debajo de la mesa, pero sí está al tanto de los mensajes cotidianos que recibe. Y ahí la televisión, el cine, la música, digamos, las expresiones culturales de las grandes industrias culturales, sí tienen un gran poder. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Hoy en día, ¿quiénes controlan las redes sociales? ¿Dónde están las oficinas de las redes sociales? Que son los grandes canales de circulación de información. Tiene mucho que ver también con qué tipo de mensajes circulan. Y cuando uno ve, por ejemplo, la efectividad que tiene Rusia hoy en día de mantener contenido hasta cierto punto, la circulación de información tiene que ver en gran parte porque ellos han optado por modelos de desarrollar sus propias plataformas. Lo mismo pasa con China, que lo ha hecho de una manera mucho más obvia, digamos, con el gran cortafuegos y con un control total de la información que circula, y aún así, digamos, es hasta cierto nivel poroso. Pero ahí está la otra pregunta, digamos. En la construcción de poder hegemónico, ¿dónde queda el énfasis en quién construye los mensajes? ¿Quién construye la parte intangible? También es una pregunta que hay que hacerse. Por mucho que China controle el 5G, ¿quién va a poner la información en ese 5G? ¿Quién va a construir los mensajes que circulen? Porque ese había sido hasta hoy en día el gran talón de Aquiles de China, por ejemplo. China construía toda la tecnología, pero Estados Unidos ponía los mensajes. Bruno Sí, Sommer. mira, siguiendo la misma línea, yo creo que otra de las cosas que ha llevado a la crisis de este relato hegemónico de Estados Unidos en el mundo justamente tiene que ver con que otros estados-nación del mundo tomaron conciencia de la importancia de la narrativa, de la importancia del relato. Y ahí hay que decirlo, o sea, para mí el que fue el visionario de esto y que se dio cuenta que esta guerra no solamente es militar, no solamente económica, sino también es en el ámbito de las comunicaciones, fue Hugo Chávez, quien en su momento dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a lanzar el Bolívar para arriba, lanzan su propio satélite, dice, vamos a crear Telesur, y crea una plataforma de comunicaciones para tener un relato latinoamericano, y es tan visionario que acto seguido lo leen los rusos, y los rusos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos iniciar el proceso de internacionalización de RT, y RT empieza su proceso de internacionalización, lo leen los iraníes, y los iraníes empiezan con Press TV y Hispan TV a mostrar su relato y su visión hacia el resto del mundo. O sea, lo que tú dices es totalmente un punto clave. Las comunicaciones y el relato, la narrativa, es un elemento más a considerar. Y cuando tú te preguntas y dices, bueno, ¿y dónde están las oficinas de las redes sociales más importantes del mundo? Claro, están todas concentradas ahí en California, qué sé yo, en Silicon Valley, y desde ahí salen cables, qué sé yo, cables submarinos. Ahora hay un cable submarino nuevo que creo que Google está haciendo llegar directamente hasta Chile, y de Chile va a salir hacia el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, sí, y yo pienso que claro, que la izquierda mundial un poco se quedó atrasada de todo esto, o sea, y recién está tomando conciencia de la importancia. Y sin duda los rusos han hecho un gran trabajo, o sea, de que los rusos lograron finalmente, bueno, ese es un tema que está en discusión, se verá si fueron ellos finalmente los que lograron y ayudaron a que Trump fuera elegido como presidente en Estados Unidos, si intervinieron o no realmente en esa elección. Da cuenta de que todo ese sistema de redes sociales que tiene sede en Estados Unidos finalmente resultó ser vulnerable. Diego Sáez Trumper. Sí, los rusos han hecho un trabajo ahí, tienen lo más conocido que es RT, se me olvidó el nombre de la periodista, pero esta periodista que hace siempre estos informes que son como medios graciosos de la realidad. Ina. O sea, eso tiene un... El otro día vi una entrevista que le hacían a ella y son dos personas, ella con un no me acuerdo del nombre del hombre tampoco, pero ellos decían, bueno, nosotros contamos esta historia porque esta historia que contamos nosotros, si nosotros queremos repetir lo que hace CNN o si nosotros queremos repetir lo que hace los medios tradicionales de Occidente, no tenemos ninguna cabida, ¿para qué nos van a escuchar a nosotros? Pero
hay toda una visión que representan ellos, sabiendo lo que es Rusia, digamos, sabiendo lo que es Putin y que no está bastante lejos de ser bueno, fue un agente de la KGB, sí, pero no, digamos, es completamente estratégico. Y los rusos además tienen otra agencia que se llama Sputnik News, que se dedica a un contenido más de nicho todavía, que es un poco más, digamos, es un poco más agresivo inclusive, y han tenido esos diseños por mucho tiempo. Y eso se mezcla con el tipo de contenido que funciona en Internet. Yo últimamente, hace muchos años trabajando en esto, pero últimamente he estado leyendo varios de estos estudios que muestran el tipo de contenido que realmente se puede propagar por Internet. Tienen que ser mensajes muy al final de propaganda, ¿no? El que se viraliza es un contenido que está muy simplificado. Yo lo veo mucho en lo que está pasando en Chile con el COVID. Yo sé que los martes no hablamos de Chile, pero la gente, veo mucha gente, por ejemplo, que está en Chile se ha simplificado el discurso en una disputa, la gente que está a favor de la cuarentena, en contra de la cuarentena, y parece que ese fuera el único elemento que tiene el manejo de la pandemia. Todo el resto da exactamente lo mismo. Entonces, hay mucha gente posteando cosas, gente que está en contra de las cuarentenas, posteando cosas del diario Clarín, porque Clarín está en estos momentos en una pelea bueno, no en este momento, Clarín lleva 20 años peleándose con el peronismo, y como Alberto Fernández ha impulsado la cuarentena, entonces en Clarín hoy día tú puedes leer todas las noticias que explican por qué las cuarentenas no son buenas, y atacan a la OMS, pero está todo cruzado, y hay gente que toma esos mensajes muy simplificados, ni siquiera, lo que ya hemos dicho otras veces, ni siquiera se lee en el cuerpo de la noticia. Hay mucho de esto falsa vinculación. Por ejemplo, Clarín hoy día veía una noticia que decía: el país que rechazó todas las recomendaciones de la OMS le ha ido muy bien, y hablaban sobre Vietnam. Y la única cosa que ha hecho Vietnam distinto de lo que dice la OMS es que propusieron el uso de mascarillas desde el principio, que, como ya hemos hablado, es una cosa que en Asia se hace desde hace muchísimos años. Cuando uno está resfriado en cualquier país asiático, o en la mayoría de los países asiáticos, uno camina por la calle y ve a la gente con mascarilla, y está muy mal visto estornudar en público. Pero ese mensaje, entonces tú tienes al diario de derecha, al diario más reaccionario que hay en Argentina, elogiando al Partido Comunista del Vietcong, bueno, ya no se llama Vietcong, pero el Partido Comunista de Vietnam, para atacar a Alberto Fernández, y eso lo agarra a alguien acá para, no sé, para apoyar al gobierno de Piñera. Es súper... es una guerra y volviendo a la pregunta original sobre la multipolaridad, yo creo que hay un pensamiento binario de que, como por ejemplo, cuarentena versus no cuarentena, pero la realidad está muy lejos de ser binaria, y todos estos mensajes están cruzados, y no hay nadie hoy en día, no hay un mega relato que esté poniendo mucho orden en eso, ni siquiera los discursos de los populistas tipo Trump están logrando hacer eso, porque viven mucho del tweet, ¿no? Viven mucho del mensaje, tienen una política comunicacional para mañana, pero no sé si tienen una política comunicacional para los próximos 5 años. A lo mejor ahí los rusos están siendo un poquito más estratégicos, digamos. Claro, yo les iba a preguntar, de hecho, Diego, creo que alguna vez pasaste por ahí afuera, cuando en su momento, o sea, nosotros estamos hablando hoy en día de todo este ecosistema internacional, no de medios, sino de información, y claro, nos parece que encajan muchas piezas, y probablemente hay muchas más que podrían seguirse sumando. Los conglomerados de diarios, por ejemplo, que desaparecieron de la primera plana porque están en crisis económicas, pero en su momento se estructuraron regionalmente también, ¿no? Los grandes diarios, ¿no? Y también la relación era ideológica, digamos, no tenía nada que ver con el estudio, qué sé yo, académico de la comunicación. O sea, es pura ideología al final, ¿no? Política e ideología, eso es la comunicación al final. Y quería ir al caso de Al Jazeera, porque hubo un momento en que la gran novedad fue Al Jazeera. Y Al Jazeera era un medio que surgía básicamente de lo que en ese minuto ni siquiera era una guerra comercial, pero que comenzabas a ver que había multipolaridad en la economía mundial. Que las crisis empezaban a hacer mella, digamos, de los grandes mercados.
Y nosotros, inocentemente, creíamos que la comunicación tenía que ver con levantar nuevas plataformas, digamos, ¿no? Surge el ciudadano. O sea, ¿qué ha cambiado en el mundo? Aprovechando que están ustedes aquí, está Bruno Sommer, fundador de Ciudadanos. Andrés Valenzuela Turner, periodista también, que ha estudiado, ya lo mencionaba, en Asia. Diego, que has estado en estos espacios, te mencionaba eso de tu paso por el Jazeera en algún rato. Cuéntenos. O partamos por Diego, a ver, ¿qué crees tú de eso? Bueno, aclaremos, yo no estuve en Al Jazeera, yo estuve en la Qatar Foundation, que son dos cosas completamente distintas, es un estado plural y no. Hicimos algunos estudios ahí en la Qatar Foundation con gente de Al Jazeera. Claro, Al Jazeera significó todo un reposicionamiento de Qatar ahí en toda la región. De hecho, cuando el gran momento de crisis del Jazeera es cuando se vienen las primaveras árabes, en que los gobiernos afectados, digamos, por las primaveras árabes acusan a Al Jazeera de haber tenido un rol fundamental en propagar las noticias y se quiebra ahí. Llega un momento en que inclusive Al Jazeera termina peleado con me entró un eco ahí. O sea, Al Jazeera provoca una pelea que deja completamente aislado a Qatar, inclusive con Arabia Saudita, y bueno, Qatar es una península que solo tiene frontera terrestre con Arabia Saudita, y digamos el efecto que tiene Al Jazeera en la región es tan importante que transforma a Qatar en un actor mucho más relevante, pasa de ser un simple exportador de gas y una base militar norteamericana a ser un exportador de ideología. Y eso cambió mucho la cara cuando yo estaba ahí. Eso todavía no había pasado. Yo estuve ahí en 2013, creo que en 2014 vienen todos estos conflictos ahí, y terminó con Qatar teniendo que importar vacas. Llenaron unos aviones de Qatar Airways trayendo vacas porque se habían quedado sin leche, porque producto de las noticias que habían salido en Al Jazeera, Arabia Saudita les había cortado el insumo de leche. Yo encuentro súper interesante lo que dice Bruno en términos de que probablemente uno de los primeros en ver esto fue en la región fue Chávez, ¿no? Y se vio también en la importancia que ha tenido Telesur y en las disputas que ha generado Telesur en los distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, cuando asumió Macri, se quitó Telesur de las señales de cable, que esto probablemente si hubiera pasado en Cuba o en China hubiera sido considerado un acto de censura absoluta. En Argentina simplemente fue considerada una decisión comercial. Pero evidentemente que hay una disputa muy grande, y no me acuerdo cuál de estos filósofos o periodistas decía que hoy en día la guerra entre los distintos creadores o entre los distintos poderes del mundo ya no solo está en los campos de batalla, sino que está directamente integrada en nuestras cabezas, y uno está siendo bombardeado permanentemente por mensajes que vienen de varios lados, y termina haciendo que uno encuentre mucho más interesante un contenido que produce Hispan TV o que produce Russia Today, que a lo mejor una cosa que produce los medios como La Tercera, o no quiero apuntar a ninguno en particular, digamos, pero sí, me parece que evidentemente hay una disputa ahí y que está abierta. Esa me parece una disputa que está completamente abierta. El problema es que al darse a través de estos medios sociales, los mensajes que se pueden transmitir por ahí tienen unas ciertas características que son bien, digamos, esta idea de que el medio es el mensaje. Hay un lenguaje ahí que algunos aprenden a hablar y que algunos aprenden a procesar y otros no tanto. A repetir. Bruno Sommer. Yo pienso que claro, que esta concepción que nosotros teníamos de los medios de comunicación como ente que velan por, qué sé yo, por la objetividad dentro del periodismo y que informan con una mirada neutral, va quedando con el pasar de los tiempos cada vez más en evidencia que no es así. O sea, los medios de comunicación en general, para empezar, tienen una propiedad. Y
y teniendo esa propiedad responden a ciertas líneas editoriales y a ciertas miradas y concepciones ideológicas finalmente del mundo. Hay medios que son más cínicos que otros nomás, y que lo que hacen es ocultar eso, y que dicen, no, nosotros no tenemos ninguna ideología detrás, pero si uno hace un análisis de contenido, qué sé yo, a sus entrevistas, a sus editoriales, te terminas dando cuenta que sí defienden finalmente un modelo y una ideología y una concepción de mundo. Y yo pienso que en el escenario internacional de los medios de comunicación, ese relato hegemónico que tenía Estados Unidos sobre el mundo, lo han venido perdiendo. O sea, insisto, están en una crisis de legitimidad, y eso es gracias justamente al surgimiento de nuevos medios y nuevos referentes de comunicación del mundo que tienen una estructura grande. O sea, a mí me ha tocado visitar, por ejemplo, las instalaciones de Sputnik, las instalaciones de Hispan TV en Irán. He estado ahí y son salas de redacción, pero gigantemente enormes, donde están divididos, qué sé yo, por países, por idioma, más de 800, más de 1000 colegas. Entonces yo creo que, claro, eso justamente hizo que sucediera esta crisis de legitimidad que tiene hoy día Estados Unidos, que ya no es visto por los ojos del mundo como el defensor de la democracia, sino como el principal violador de los derechos humanos en el mundo. La imagen que tienen las personas de Estados Unidos ha cambiado, yo creo, notablemente. Debiese hacerse, de hecho, es interesante hacer quizás un sondeo, una encuesta de opinión, no sé, los amigos sociólogos quizás ahí tienen el desafío, ¿no es cierto?, junto con, qué sé yo, con los mismos periodistas, de medir cuál es la imagen que se tiene hoy de Estados Unidos y cuál es la imagen que se tenía de años atrás. Y yo creo que Estados Unidos justamente está en todo un proceso de reconstrucción de esa imagen, de cómo se van a presentar ahora para adelante para el mundo. Y por eso también en las redes sociales, que es hoy día la principal vía de información de las personas, porque las personas ya no escribe, o sea, más allá de nosotros que nos gusta, qué sé yo, revisar distintos medios al levantarnos cada mañana, la gran mayoría de la población lo que hace es que se mete a Facebook, y que en Facebook mira el timeline y ahí se va informando con los distintos titulares. Y hoy día dentro de esa plataforma tenemos 2 billones de usuarios en el mundo. O sea, es el canal de comunicación principal para las personas en el mundo, aunque Facebook no se quiere definir como un medio de comunicación como tal, finalmente lo es. Y dentro de esas plataformas hoy día hay una dictadura del algoritmo. O sea, los algoritmos están determinando qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. Entonces ahí yo creo que se nos abre otro campo de análisis, otro campo de batalla, porque ya no son simplemente los medios, sino también son las redes sociales, y cómo estas finalmente están librando esta batalla dentro de los cerebros, dentro de las personas, como decía Diego. Bruno Sommer, Catalán, Diego Sáez Trumper, Andrés Valenzuela Turner. Andrés, te dejo, nos quedan pocos minutos para identificar más o menos el asunto que nos viene urgiendo también y que va a seguir siendo central, que es este tema del equilibrio, ¿no? La noción de equilibrio, o sea, el tema de la comunicación o de la información a nivel internacional alude quizá de la mejor manera a precisamente esa falta de equilibrio y a esa tensión y a esa correlación de fuerzas siempre en caliente, ¿no? O sea, siempre con roce, ¿no? Nunca son simplemente mapas que tienen líneas muy identificadas y puntos y colores, sino que más bien son fuerzas que se están moviendo, ¿no? Así es que esa idea de que el sistema internacional tiene un punto de equilibrio es precisamente quizá lo que ha radicalmente cambiado. Andrés. Bueno, un poco tiene que ver con lo que acabas de decir, Víctor, pero mientras hablaban pensaba en otro ingrediente dentro de esta compleja sopa, que muchas veces uno no toma en cuenta porque mira todo desde el punto de vista más macro, digamos, lo miramos muy desde afuera, muy desde arriba, digamos, pero que tiene que ver también con los procesos internos de Estados Unidos. Porque dentro de todas estas definiciones, dentro de todo el contexto del que hablamos,
dentro de esta fragmentación de poderes, esta reconfiguración, surge también la pregunta de qué es lo que va a pasar con los Estados Unidos post-Trump. Y yo creo que ahí hay un gran signo de interrogación que falta por resolver y que tiene que ver con la autopercepción del estadounidense, no de Estados Unidos como un país, sino del estadounidense. ¿Qué pasa con la población norteamericana en el proceso post-radicalización que ha iniciado Trump? Porque finalmente, así como el mundo, como dice Bruno, se dio cuenta de que Estados Unidos no era este gran paladín de las libertades y este gran hegemón benévolo, sino que era, como dijo Bruno, este gran gigante egoísta. ¿Qué pasa con el norteamericano adentro? Que de alguna manera estaba también dormido dentro de esta ilusión de ser internacionalmente este agente de bien. De alguna manera el estadounidense promedio dejó de lado la preocupación de qué era Estados Unidos para los otros, porque asumía que para los demás Estados Unidos era una cosa positiva. Pero ahora que de alguna manera se destapó, se cayeron las máscaras y se dieron cuenta de que ellos no eran invulnerables a un gran líder fascista o pseudo-fascista, digamos, así como los españoles de alguna manera, se les cayó el gran mito de que eran invulnerables al fascismo post-Franco, al norteamericano, a muchos norteamericanos, yo no sabría decir ahora con propiedad si es a una mayoría o un grupo nicho, pero al menos a un grupo importante de estadounidenses, se les develó de que ellos son igual de proclives e igual están metidos en las mismas fallas, de que una vez que se instala Trump se destapa todo esto, se destapa lo frágil que es la democracia norteamericana. Desde la elección de Trump hay un cuestionamiento duro desde muchos sectores a cosas que se asumían como base y como normales dentro del sistema político interno de Estados Unidos. El colegio electoral, un montón de cosas que tienen que ver con la política interna y con la tradición política norteamericana se cuestionan. Se cuestiona el qué tan diverso es Estados Unidos, qué tan representativo es. Y todas esas preguntas que tienen que ver con cuestionamientos que surgen de este shock de que llega un Trump a la Casa Blanca, me interesa ver cómo evoluciona en eso, cómo el norteamericano va a concebir su propio país y su propia sociedad, y desde eso, qué tipo de Estados Unidos se va a proyectar una vez que salga Trump de la Casa Blanca. ¿Va a haber un gran proceso de saneamiento de Estados Unidos? ¿O van a seguir las cosas así como siempre han sido? ¿Va a recuperar, digamos, el establishment, el dominio sobre la gran política? ¿O va a haber un cuestionamiento que lleve a un replanteamiento de quién es Estados Unidos? En algún momento eso pasó hasta cierto punto después de la Primera Guerra Mundial, viendo procesos históricos, digamos, donde hasta la Primera Guerra Mundial Estados Unidos estaba metido en una política súper dual, en que el norteamericano se percibía a sí mismo como aislado del mundo. Había esta suerte de aislacionismo norteamericano, pero que era un aislacionismo a medias, porque Estados Unidos era una potencia internacional, o sea, ocupaba las Islas Filipinas, tenía su política de control económico y político de Latinoamérica, etcétera, pero al mismo tiempo proyectaba hacia afuera un desinterés aparente por participar internacionalmente. La Primera Guerra Mundial rompe con eso y hace que Estados Unidos se perciba a sí mismo como un país de proyección internacional, abiertamente, digamos, ya no había contradicción ahí. Estados Unidos se asume como esta potencia imperial. Y ahora, post-Trump, me pregunto cuál va a ser la imagen que el estadounidense va a tener de Estados Unidos y cómo eso va a redundar en qué papel va a jugar Estados Unidos. Esa es una pregunta que a mí me surge y la dejo planteada, digamos, no necesariamente para resolverla, porque no creo que la vamos a resolver, pero para tenerla ahí en el cajón de atrás del cerebro. Claro, y de hecho le costó las dos guerras mundiales al final a Estados Unidos, ¿no? Incluso en términos de, claro, tú puedes tener la visión de que hay un espacio
para constituir liderazgo internacional. Pero la Sociedad de las Naciones no resolvió el tema, ¿no? Sino que Y recién justamente después no lo con la resolvió porque declaración... Estados Unidos todavía no se decidía a asumirse como un Eso es. país de vocación internacional, digamos. Exacto. Claro, o sea, y por lo tanto nosotros estos procesos no es que vayan a ser iguales, pero probablemente tengamos un pequeño delay como en las transmisiones, digamos, ¿no? Entre lo que estamos conversando y lo que vayamos a ver realmente después reproducido en las pantallas de quizá qué nuevos satélites o qué nuevos medios. Bueno, esta es una conversación. A mí me encanta en los días martes porque después Facebook me ofrece juegos de estrategia. Me muestra publicidad de juegos de estrategia. Entonces mapas y todo, y es invasiones y todo. Bueno, ahí están los algoritmos, ¿no? Y, y bueno, o sea, vamos a seguir conversando seguramente, pero quiero agradecerles especialmente este contacto, esta oportunidad. Bruno se tiene que retirar, de hecho, muchas gracias, Bruno, un gustazo, un abrazo fuerte y nos reencontraremos, Diego Sáez y Andrés Valenzuela. Bruno, nos veremos. Nos vemos. Abrazo grande, estamos comunicados y bueno, a ver qué pasa con Trump, porque si logra tener la vacuna antes de la elección, capaz que lo reelijan. Ahí está el El gran pulso, juego. el pulso tomado por nuestro doctor. Gracias, Bruno. Ahí está. Diego, nos reencontraremos. Qué bueno que alcanzaste a entrar Sí. a la conversación. Muchas gracias y ya nos vemos la próxima semana. No tengo reunión, voy a bloquear todo ahí para estar. Qué bueno. A ver si Exclusividad. convocamos a Bruno nuevamente. Está en varias cosas a la vez, así es que Andrés, como siempre, un gusto, hombre ancla acá Muchas en gracias por tenerme Marte siempre. Internacional. Bien, pues nosotros nos reencontraremos, por supuesto, en estos paneles, pero vamos a darle continuidad. De hecho, en unos minutos más va a volver a ustedes un espacio que ya durante el semestre anterior estuvo presente en la programación, así es que viene directamente desde el área de la educación y además con una visión respecto de la situación que está viviéndose con toda la cuestión, ¿no?, educativa, que no es menor, o sea, es especialmente complejo el momento que se está viviendo en el área de la educación, y esto no es una forma de decir nomás, sino que desde todos los niveles, desde la básica, ¿no?, la preescolar, que es impresionante lo que significa, digamos, el trabajo que se está desarrollando incluso por parte de las educadoras, las instituciones educativas, hasta las universidades mismas. Así es que de ello van a conversar un ratito más nuestros colegas. Va a estar Carla Mancilla nuevamente con nosotros, una parte de esta familia radial. Y por lo tanto vamos a despedirnos rapidito y agradecer nomás su acompañamiento. Rosa Miranda, Carla Manfechi, como siempre, enviando saludos, compartiendo. Le manda saludos a Bruno. A ver, ¿quién más está? Angélica Baeza. Saludos, Angélica. Carolina Marchant. Mira, desde lejos también, desde fuera de Chile. Verónica Ruiz. José Papa Pepe. Un abrazo. Manda saludos también. Y Carla Nicole Mancilla, por supuesto, que ya va a estar con nosotros. José Papa Pepe quería hacer una pregunta para Andrés. Escríbela nomás y la dejamos para el próximo martes. Claudia Angulo dice excelente el programa de hoy, ¿no? Robinson Silva, un abrazo, Robinson, del Instituto de Historia. Un gusto que nos acompañes también a través de la red. Y eso, nosotros nos volvemos a encontrar, en mi caso, a las 11 con otro panel. Vamos a estar conversando sobre territorios sustentables con Pablo Díaz y Ricardo Millán. Nos reencontramos. Chao Andrés, chao Diego. Adiós. Chau, chau. Nos vemos, chao. Vamos a la pausa. Más comunicación. Más universidad.
Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10, 28 minutos. Chao, amor. Chao.